Buenas tardes, nos invitó don Juan Diego Castro a su bufete para conversar aquí de varios temas, principalmente del caso contra la difamación que sufrió en el programa Suave un Toque. Nosotros, para los que no nos conocen, somos la revista digital Doxa, una revista que de casualidad surgió para combatir también a la misma prensa canalla, y por eso hemos seguido desde hace mucho tiempo a don Juan Diego Castro, porque ha sido un abogado que le ha ganado no una sino ya dos veces a estos periodistas sin escrúpulos que quieren utilizar la libertad de expresión para pasarle por encima al honor de las personas y cobijarse en la falsa bandera de la libertad de expresión, cosa que no es cierta porque parece que no le permiten a la gente defenderse. Entonces, don Juan Diego, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por recibirnos. Para nosotros es un honor que nos haya concedido esta entrevista. Espero que sea la primera de muchas. La primera pregunta que quería hacerte, bueno, que esto sea como un tipo de conversación relajada. Mucha de la gente que nos sigue tiene mucha confusión con este caso porque, como se explicó hoy en la Escoba Social, este Marlon, que era el exdirector de Canal 15 UCR, había dicho que usted perdió un juicio, pero hoy usted en la Escoba explicó que no era así. ¿Cómo llega Juan Diego Castro del primer juicio, aquel que ellos celebraron con bombos y platillos, que le habían ganado a usted, a esta segunda etapa donde termina Marlon condenado? El agradecido y el honrado soy yo, don Antonio. Lo sigo con atención y realmente con mucho interés. Me llamó mucho la atención el nombre de su revista, Doxa, Opinión, Episteme, lo contrario, pero creo que ustedes están haciendo una labor que muy pocos jóvenes pensantes y que se atreven a decir lo que piensan, lo hacen. Coincidimos en muchas de las posiciones que usted asume y con mucho gusto le respondo esa pregunta. Precisamente hace pocas horas me enteré de la gran mentira que había dicho el periodista, doctor, máster Marlon Ronulfo Mora Jiménez, y dijo que en este caso él me había ganado un juicio. Eso es mentira. Esto es un solo juicio. Un juicio que lleva 3 años y 3 meses, que empezó con la publicación durante 3 días en la segunda semana de diciembre del 2017 de un panfleto difamatorio hecho por el Frente Amplio que le habían puesto Suave un Toque, asquerosamente financiado con fondos públicos de la Universidad de Costa Rica, y con mucho gusto profundizamos. En el primer debate, que fue en noviembre y diciembre del 2020, hubo un complot del Frente Amplio y de la argolla de sirvientes que él tiene en la Universidad de Costa Rica y en la Facultad de Derecho. Logran hacer un tiro donde una de las juezas del tribunal, profesora de la Facultad de Derecho, amiga y subalterna del ex vicedecano de la Facultad de Gallens, que aparece el día del juicio en la mañana y no sabíamos que iba a llegar de abogado de la Universidad de Costa Rica, provoca una explosión de prevaricato y los lleva a hacer un acto deshonesto, contrario a la ética judicial y contrario al derecho. Por eso esos 3 jueces, Rosaura, Francia y Alfredo, los tengo denunciados por prevaricato y abuso de autoridad. Ese cuenterete de Marlon Ronulfo de que él ganó el primer caso es mentira. Él lo perdió porque el sobreseimiento prevaricante fue anulado por el Tribunal de Apelaciones con una señora regañada para los 3 jueces, que no venga ahora a decir que estamos en cero. No, los procesos, cuando mete la mano hedionda el Frente Amplio o cualquier partido político, se corrompen. Aquí tuvimos la gran suerte, en lo que creemos que la mayoría de los jueces de este país son gente decente, valiente, ética y que aplica la ley, es que esta vez el juicio llegó a un final
normal, no patológico, como hicieron Rosaura, Gadgens, el Frente Amplio, La Mora y Villalta. La Mora y Villalta, en el proceso, en el debate anterior, recurrían a las redes sociales apoyando a Marlon Mora y a la muchacha que después se excusó y yo la saqué del proceso. Pero es absolutamente mentira, ni es absolutamente falso, absolutamente mentira. Ni estamos en cero, ni él ganó el anterior. Muy buena explicación, creo que ya nos va quedando muy claro, entonces que fue un solo juicio y anularon entonces el sobreseimiento que Marlon había utilizado como noticia de que era su victoria. En realidad le anularon ese sobreseimiento que él tuvo y este juicio entonces es el mismo y termina él condenado a pagarle a usted la suma de... Él tiene que pagar una multa de 600,000 colones, que es donde vemos chillando al Colper, vemos chillando al IPLEX y vemos chillando a un ente extraño que hay en la Universidad de Costa Rica que se llama ProLady. ProLady, la lady que lo dirige es muy particular. Entonces todos ellos empiezan a hacer el cuento que se ha violado la libertad de expresión y que una sanción penal aterroriza a los periodistas. Por favor, la nación ha sido condenada desde 1963, a finales de los 70 también fue condenada en los 80s, cuando la acusó don Daniel Oduber, don Pepe Figueres, fue condenada en el 98 cuando condenaron a Ulibarri en mi caso. O sea, una multa es una suma de dinero simbólica. Es más, don Antonio, 600,000 colones, pesos más, pesos menos, $1,000. Por cualquier torta de tránsito de un borracho en Miami paga más de multa que un periodista. Aquí ningún periodista ha ido a la cárcel, eso es una charlatanería, eso en lo penal. En lo civil, él deberá cubrirme la suma de daño moral, que también es una suma simbólica de 15 millones de colones. En otro país, una barbaridad como la que hizo la prensa canalla del Canal 15 en mi contra, eran cientos de millones de colones. Aparte de eso, debe pagar unos honorarios simbólicos de 3 millones de colones y debe cubrir el costo de la publicación de la sentencia completa en un periódico de circulación nacional que anda entre 12 y 18 millones. Pero como el Pasquín infernal de Llorente lo quiere tanto, seguro le va a regalar las 10 páginas para publicárselo. Esa es la condena. Ok, excelente. Ya tenemos ese detalle. Otra duda que nos han estado preguntando muchos seguidores de la revista es ¿por qué solamente se condena a Marlon Ronulfo y no a la chiquilla, bueno, a la estudiante de Derecho que lo difamó usted públicamente, y por qué no a la Universidad de Costa Rica como responsable de ese programucho, Suave un Toque? A mí me satisface mucho conversar con usted, Alonso, y le contesto con toda sinceridad. ¿Sabe por qué condenaron a Marlon? Por patán, por arrogante, por engreído, por tonto, porque bastaba un lo siento, don Juan Diego, no debí publicar eso y el juicio se acaba. Bueno, le doy una prueba. Esta muchacha, que fue la presentadora del programa, la que usó el Frente Amplio para ponerla de carne cañón, tuvo la entereza y el buen asesoramiento de un abogado serio como don Alonso Salazar, no el charlatán que llegó a llorar al juicio y que ha hecho un montón de tonteras y que le he ganado 2 querellas, que me ha acusado y queda mal, no digamos ni el nombre, que lo que quería era bronca para favorecer a Marlon. Este abogado, don Alonso Salazar, me pregunta que si hay alguna posibilidad de un arreglo con la joven. Digo, la posibilidad es simple. Yo no quiero un 5 de ella, salvo que quiera pelear. Había un embargo decretado contra ella, pero es una joven que no tiene bienes, tiene un salario, un bufete. Ella dice
discúlpeme por lo que dije. Yo leí un guión hecho por un fiscal del Frente Amplio, eso lo digo yo, por Federico Blanco Gamboa, cineasta. Que no vengan con la gran mentira de Iplex, Colper y ProLady de que era un trabajo que hacían estudiantes universitarios. No, le sacaron la plata a la universidad a través de la Federación de Estudiantes Universitarios y le sacaron la plata a través de los equipos, los técnicos y el espacio del Canal 15. Pero fue un programa hecho por militantes del Frente Amplio, los guionistas, el director, el cineasta, todo era gente del Frente Amplio, especialmente el fiscal en las elecciones del 18, Blanco Gamboa. La muchacha queda fuera por una razón muy sencilla, porque se excusa. La universidad queda fuera porque esto, el gran achichincle que tenía el Frente Amplio y el PAC en la universidad, que me tiró a los medios de comunicación, Semanario Universidad, Radio Universidad y el Canal 15 como una jauría de hienas rabiosas en mi contra en la segunda semana de diciembre del 2017, se llama Henning Jensen Pennington. Ni más ni menos, el gran amigo de Luis Guillermo Solís y del PAC, el que permitió, si no es que aupó, atojó a el director de universidad, del semanario, y al director del Canal 15. Ahora que hay desde hace un año, un poquito más tal vez, no sé, 14 meses, un señor rector, el rector Gustavo Gutiérrez Espeleta. Conversé con él y le dije: señor rector, yo quiero regar un arreglo con la universidad, realmente es mi alma mater, de mi grado y de mi posgrado, quiero quitar la demanda contra la universidad. Ya les ha sacado más plata de la cuenta Eric Gadgens, que lo contrataron de manera sospechosa siendo profesor de la Facultad de Derecho y le cobró a la universidad más del doble de los honorarios que había que pagarle. Tan es así que en el sobreseimiento prevaricante y anulado se fijaron los honorarios en 4.9 millones y él cobró más del doble de esa suma por adelantado sin haber terminado el juicio. El rector, de manera sensata y para quitarle un problema a la universidad y quitarle un riesgo, aceptó que yo la sacara. ¿Qué pasa? Por supuesto que los juicios son un juego de estrategia. Yo quería tener a Marlon enfrente porque era el gran responsable de este delito, porque si él hubiera cumplido con su deber legal, reglamentario, ético, esa vulgaridad de panfleto del Frente Amplio no sale. Entonces ahora chillan que por qué a la muchacha no, que por qué a la universidad no, porque la universidad ahora tiene un rector que es un caballero inteligente, y porque la muchacha fue sensata y humilde y se excusó y contó y probó que esto era un espacio que había usurpado el Frente Amplio para hacer propaganda sucia. Entonces es mediante la excusa de esta joven estudiante en aquel momento de Derecho que le dice a usted que era un panfleto que ella estaba leyendo del Frente Amplio o el fraude amplio, como le decimos en Docs. Es mediante esta excusa que usted se da cuenta de que el partido Fraude Amplio está detrás de toda esta difamación en su contra. Pero este señor Marlon Ronulfo y el mismo programa Suave un Toque pudo haber evitado este juicio si ellos se hubieran excusado y hubiesen dicho eso que dijimos no era cierto. Por supuesto. Es más, en mi vida profesional, inclusive en lo personal, una vez me tocó con un abogado muy particular, hizo diabluras en un caso que a mí me afectó mucho, que fue el caso de mi familia, y entonces yo hice un escrito donde decía que él
había intentado ahorcar a la esposa porque no era virgen. Y resulta que se habían separado, y es cierto. Él había intentado ahorcar a la esposa porque no era virgen. Cuando iba a hacer el juicio, él llamó a la ex esposa y la chantajeó de manera horrible. Entonces yo me quedé sin testigo para probar que era cierto. ¿Qué tuve que hacer? Retractarme, porque no iba a ir mes y medio a un juicio que me había acusado de 125 falsedades a que me condenaran por una. Entonces sí tuve que retractarme. Por cierto que fue muy chistoso, porque dije, yo no le voy a dar gusto, prefiero pagarle, creo que le pagué $2,000 del reclamo civil y un cuarto de página en La Nación, pero vea lo que es la vida y lo que es el juego limpio. El tribunal me ordena publicar en un cuarto de página en La Nación un texto que decía: Juan Diego Castro Fernández manifiesta que se retractó en la querella por difamación de don fulano de tal. También tiene 2 máster, vea que esos que tienen exceso de máster son muy raros. Acepta publicar esto y pagará la suma de $2,000. No me acuerdo cuánto era. Pero el tribunal ordena algo muy, muy simpático. El texto debe ocupar completamente el espacio del cuarto de página. Yo me pongo a pensar, ¿cómo hago para que el texto ocupe completamente un cuarto de página? Y se me ocurrió algo muy sencillo. Vamos a poner el texto 7 veces en un cuarto de página para que esté todo ocupado. Por supuesto que la letra era pequeña, pero 7 veces. Más bien le di 7 veces más de lo que me pidió. Se puso como un loco, pero con camisa de fuerza. Pero es tan tacaño, porque si me hubieran hecho eso, yo de mi cuenta pago una página y pongo la retractación. Entonces retractarse siempre es una vía, como que le quiten a uno un testigo o como uno en un momento, y no sé, de estrés, de cólera, dijo algo que no debía. Muchas veces le hemos recomendado a clientes nuestros que se retracten y muchas veces con abogados decentes se llega a un arreglo, se redacta un documento y la gente hace las paces. Pero aquí el Frente Amplio usó a la jovencita de presentadora, pero lo más irónico de todo, y que él no se ha dado cuenta a pesar de lo mamulón que es que usó al que salió condenado, Marlon Ronulfo. Aunque salga ahí el comandante Ortega, prueba reciente que demuestra que el Frente Amplio tenía más que las uñas metidas en esta torta, es que sale apoyando el comandante Ortega, diputado de Tapantí, solidarizándose con Marlon. Ahí está el Frente Amplio metido, o sea, a mí no me cabe la menor duda, aparte de que los otros que fueron a declarar, que eran los guionistas, los que ayudaban con todo el equipo de Blanco Gamboa, ya estaban absolutamente acreditados. Don Juan Diego, usted me ha comentado varias veces en todo lo que nos ha estado contando una cuestión que se llama IPLEX. ¿Podría explicarnos qué es IPLEX y qué relación tiene con el Partido Fraude Amplio? A mí IPLEX me suena como algo ortopédico o algo mecánico o más bien algo hidráulico de fontanero, ¿se acuerdan? Niple, que es como un tubillo. Bueno, ese tubillo, el niple, puede servir para muchas cosas. Generalmente se usa para ajustar 2 tubos. Ese es IPLEX, Instituto para la Libertad de Expresión. En su página web está el acto de fundación y los que aparecen en el centro son Eduardo René Ulibarri Bilbao, es director de La Nación, y el periodista más caro de La Nación, Mauricio Herrera Ulloa. Todo se da porque en el año 98 yo logro que a Ulibarri lo condenen por, en ese tiempo, como era en la prensa escrita, se llamaba injuria por la prensa. Y es una sentencia muy importante donde se establece que el director de un medio, aunque no firme el editorial o aunque no haya firmado la nota,
por su calidad de garante del honor de las personas afectadas, debe impedir que se ofenda la reputación de sus víctimas. Allí, pocos meses después, se da otro juicio contra Mauricio Herrera, porque los demandó don Félix Cherboski. Cherboski era una persona, me parece que era un belga, que durante años todos los gobiernos lo habían nombrado sin pagarle ad honorem, hasta donde yo recuerdo, para que representara a Costa Rica en una organización atómica de la ONU, no sé qué. Pero como la nación a veces le agarran unos ataques de hidrofobia, es una cosa, se ponen, repito, como hienas rabiosas. Mauricio Herrera, que jugaba de genio, ahora viejo es peor todavía, recuérdese de él cuando fue ministro de Información del PAC y cuando fue embajador en Honduras, publica, repite de unos periódicos amarillistas belgas noticias sobre el señor Cherboski. El señor Cherboski contrata a un abogado costarricense, que en paz descanse, don Francisco Castillo, y don Francisco pega a Ulibarri y pega a Mauricio Herrera. Pega a la Nación y a Mauricio Herrera. Y no lo dicen ahora porque cacarean por lo que pasa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya le cuento. Pagaron 60 millones de colones a Cherboski. A mí me pagaron 10 más 2 o 3 de costas. A Cherboski le pagaron 6 veces más. Horrorizados, se buscan a Pedro Niquen, que en paz descanse, un jurista venezolano que había sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se buscaron a cualquier colega Gayer o Tiffer, no, se buscaron al expresidente de la Corte. Habrá que ver cuánto pagó la Nación por ese juicio. El famoso caso Herrera-Ulloa contra Costa Rica. Y lo ganan. ¿Pero por qué lo ganan y anulan la sentencia de Cherboski? No porque se violara la libertad de expresión, que es otra de las chanchadas falaces que hace esta gente cuando habla el tema. Lo anulan porque el Código Procesal Penal que habían hecho Arroyo y Dalanese, el garete ético del PAC, vea qué vacilón, no tenía apelación. Entonces, como no tenía segunda instancia, solo casación, se anula el fallo. Pero la sentencia salió, no hubo ninguna violación al derecho de la libertad de expresión. Ahí se hace un grupo de gente muy vinculada a la Nación, muy cercanos, ¿cómo se dice ahora en el derecho laboral? Colaboradores de los Licos Jiménez de la Nación, y hacen el Instituto para la Libertad de Expresión. Todos ellos que tienen a la gente infiltrada en los poderes de la República, por lo menos en su página web de hace 3 días, decía que hasta un magistrado suplente de la Sala Cuarta, Delgado Fait, era miembro de la Junta Directiva, que dicho sea de paso, ha sido abogado de la Nación. Tiene ahí a 2 personajes que trabajan en relaciones públicas y protocolo de la Asamblea Legislativa, que son de la directiva Diplex y que estaban el lunes acompañando a Marlon en la sala de juicios para darle el pésame. Ahí también en Diplex está muy vinculada la señora Noguera, exdirectora de la Nación, que ahora es la presidenta de Colped, que tiene otro ente para hacer negocios ahí, muy simpático, para entrenar periodistas, que se llama Punto y Aparte es Poco. O sea, ellos tienen ese pulpito de poder para tener gente infiltrada en el poder legislativo y en el poder judicial. Muy peligrosos. ¿De dónde se financian? ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver. Muy interesante ese IPLEX y los tentáculos del poder en Costa Rica. Hemos visto cómo el partido Fraude Amplio utiliza varias cosas. Ayer, por ejemplo, nosotros fuimos a cubrir la marcha de las mujeres el 8 de marzo y habían 2
o 3 hombres que nos estaban tomando fotografías. Ahí no importaba que fueran hombres, porque ellos dicen que solo pueden marchar mujeres, pero eran hombres los que nos estaban acechando. Nosotros no respondimos violentamente, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, pero después se desató una red de yo les digo niños, porque son en realidad personas jóvenes, que empezaron a hacernos amenazas de que nos iban a romper la cámara, de que ahí estaban esos malnacidos. Y nosotros en ningún momento le faltamos el respeto a ninguna de las manifestantes que estaban ahí. Hablamos tranquilamente, les pedimos la opinión, es lo que hacemos desde OXA. No tenemos el mismo criterio de ellas, pero llegamos a conversar pacíficamente. A mí me hace mucha gracia porque el partido Fraude Amplio dice que ahora es defensor de la libertad de expresión, pero más bien pareciera que es defensor de ciertos grupitos de poder en Costa Rica, porque si fueran defensores de la libertad de expresión, no atacarían a los ciudadanos ni a las figuras políticas de Costa Rica que hacen cosas que a ellos no les gusta, como en el caso suyo, el caso de nuestro medio y el mismo gobierno de la República, que le ha resultado muy incómodo al Fraude Amplio. Ahora bien, ¿qué opina usted de que este partido, el Fraude Amplio, esté utilizando a personas muy jóvenes, tal vez adoctrinándolas desde las universidades públicas, que también las tienen bastante dominadas? ¿Qué opina usted de que ellos estén utilizando jóvenes para ser parte de estos, podríamos llamarle campañas sucias que le hacen a las personas? Viene a mi memoria el año 74-75, yo cursé mi grado y mi posgrado en la Universidad de Costa Rica, hice mi licenciatura en Derecho del 73 al 78 y después volví en el 83 a hacer mi especialidad. Había una persona a la que yo le tuve siempre mucho cariño, era un tipo muy inteligente, como todo ser humano con sus particularidades, Fernando Coto Martén, Cotico Cuascuas. Y Cotico le tenía una cantaleta Salón que lo ponía como loco. Alberto Salón, presidente de la FEUR por la Juventud Socialista en el 74. Entonces Cotico decía, pim pim cayó Berlín, pom pom cayó Salón. Lo que está haciendo Villalta ahora, 50 años después, lo hizo Salón desde Mascarajillo en el 74. Ya Villalta ha tomado posesión de una silla en el Consejo Universitario de la UNED. ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo es, concejal externo? Ahí está agazapado, calladito, en la UNED. ¿Cuál es el gran plan? Tomar las universidades. Ya tienen la UCR, la Universidad Nacional mucho más. Salón sigue siendo el cacique con una pensión de 8 millones de pesos, con su BMW, él vive de eso. Ellos se han ido infiltrando en las universidades. Ahí es donde tienen todo el plan, valiéndose de todos los temas de moda a nivel juvenil. Claro, Antonio, usted tiene toda la razón, es peligrosísimo. La peste más peligrosa a nivel ideológico, antiespiritual, político, es el fraude amplio. Se valen de cualquier cosa, amén de que tienen grandes recursos. No me vengan a decir que la izquierda latinoamericana, venezolana, nica, cubana, no les da algunos voladillos. Ahora tienen otros trucos. Entonces ve algo que nadie se imaginaría. Le pongo un ejemplo. Don Manuel Mora. Vamos a revisar las publicaciones de la prensa canalla, pero no vayamos a los años 40, 50, 60, no, vamos a los años 70, en el gobierno de Oduber, en que Manuel Mora fue diputado. Aquello era un tubo de cloaca abierto contra don Manuel, contra don Arnoldo Ferretto, contra los que hicieron Pueblo Unido. ¿Qué diría el señor Merino, el mentor de Villaltica? ¿Cómo le arriaba a la nación y la prensa canalla? Y ahora Villalta es la vedette de la prensa canalla. Ahora Villalta presenta un proyecto para quitar los delitos contra el honor. Ahora Villalta y el del arete, ¿cómo se llama? Cheariel, y el panzón aquel, el comandante Ortega, todos salen en La Nación.
en Ateja. ¿Por qué? Porque hay una gran alianza que también viene dada por la plata de don Lalo Baruch. Usted ve que un banco como el de Baruch financia a la izquierda. Vea, el Frente Amplio de izquierda tiene lo que tengo yo de adolescente. Por eso a mí me encanta el concepto que acuñó la revista Doxa de fraude amplio. Yo les digo chancletismo parlamentario, partido rémora. Usted recuerda lo que es la rémora, es un pececito que se pega debajo del tiburón, el tiburón tiene una presa y se la come, y este partido rémora se pegó de la panza del PAC 2 gobiernos. No se le olvide que la Mora fue ministra de la mujer en el gobierno de Carlos Alvarado. Vean qué les pasa también a los del Frente Amplio y por qué el caso del Suave un Toque no está desconectado de los que ellos hicieron conmigo. Había un gritón al que le debemos el desmadre de Crucitas, el tal Edgardo Araya. Pegaba gritos, no se le veían ni las cejas. Curiosamente su cara dice mucho, no tiene cejas. Sacaron un video donde sacaban excremento, una caricatura de mi cráneo. O sea, ellos no tienen límites, esas cochinadas no las hacen ni aquí, las usan. Me pegaba gritos en los debates y me decía corrupto para desquiciarme, como le ladró Villalta, aupado por Ignacio Santos, a don Rodrigo Chávez 3 días antes de la primera ronda de las elecciones anteriores. Pero ¿qué le pasa al fraude amplio conmigo? Resulta que yo había logrado que un partidito muy complicado como su dueño me diera chance de ser candidato. Pero Edgardo Araya sacó 16,000 votos en el 2018. Nosotros sacamos 200,001, 200,010. Saque la cuenta. Yo, con todo lo que me hizo daño la prensa canalla y los medios de la UCR, les quité todas las curules al Frente Amplio. Solamente salió Villaltica en San José porque ellos tienen ahí un grupo. Mire, Villalta funciona a nivel diputadil como Johnny Araya. Él tiene un segmento y tiene asegurada la candidatura. Duró 20 años metido en las ubres de Cuestemoras. Ahora tiene un sueldo del Frente Amplio, creo que de 800, 700,000 pesos. Y no sé si reporta las dietas del Consejo Universitario. Pero ellos se van turnando. Vea que cuando Villalta fue diputado, puso de asesora a la tía, María Flores Estrada. Ahí la tenía, la sacó del periódico Universidad y la tenía de asesora. ¿Por qué será que la tía de vez en cuando pellizca a los del Frente Amplio? O sea, si yo le tengo que decir a la juventud y a la sociedad civil de este país, y solo tengo una oportunidad para hacer una alerta, cuídese del Frente Amplio, es lo peor que hay en este momento. Completamente de acuerdo con esta alarma sobre el fraude amplio. Nosotros, bueno, este servidor tuvo un breve acercamiento con una diputada de ese partido, y tras la primera discrepancia, que fue la primera vez que filmamos un video en su despacho, Ligia Fallas, terminó acusándome de haber recibido 15 millones de colones de APM Terminals, simplemente porque no le di gusto a una de sus mentiras. Y en base a esa mentira, a mí me empezaron a atacar todos los simpatizantes de ese partido, como que yo fuera un delincuente sin haber hecho absolutamente nada. Después, en el fraude amplio, montaron uno de los fraudes más vulgares que se han dado en Costa Rica, el fraude de la salida de Ronald Sinde Vargas, el exdiputado del fraude amplio, que había sido acusado por acoso sexual, que resultó que después la denuncia no se comprobó que hubiese ningún acoso, pero en el fraude amplio le dan a la mujer la verdad por delante. Si una mujer acusa, inmediatamente ella tiene razón y el hombre es culpable, se brinca en el debido proceso. Pero más grave que eso, en el fraude amplio fingieron que Ronald Vargas tenía una enfermedad terminal para encubrir su vergonzoso caso de acoso sexual, que para ellos era verdadero por la filosofía que tenían, y salir de la opinión pública bien librados. Pero ahí se coló, yo tuve parte que ver en eso en la prensa, la verdad, que Ronald Vargas no tenía ninguna enfermedad terminal, sino que había negociado con el comandante Villalta su salida en silencio, calladito.
Y todos los diputados del Fraude Amplio sabían de este montaje y frente a los costarricenses se pusieron hasta a llorar, lágrimas de cocodrilo, y le aplaudieron y le dieron abracitos a Ronald Vargas. Sí, yo recuerdo, no conozco mucho los detalles, sé que es como usted lo narra, pero sí hubo una toma que me hizo mucha gracia, y es cuando Toñoño Álvarez, Ticolindo Álvarez, sale apapachando a los del Fraude Amplio que están lloriqueando ahí. O sea, ese es el estilo, volvemos a lo mismo, igual que Suave un Toque. Ellos se inspiran en uno de sus ideólogos que no revelan el nombre, pero que lo aplican todos los días. Se inspiran nada más y nada menos en Joseph Goebbels. Ellos son fascistas, ellos mienten y manipulan, y quien ha echado todas esas uñas para hacer este tipo de cosas, pues es quien estuvo pegado de la ubre Cuestemoras 20 años, Villaltica. Eso que usted me cuenta del Fraude Amplio, pues es indignante que haya un partido político que haga esto, porque en la mayoría de los partidos políticos siempre hemos visto que hay personas o políticos que se meten a hacer cosas malas, pero a espaldas de los demás. Sin embargo, en el Fraude Amplio, todos los actos de estas canalladas, estas mentiras, estos montajes, parecen que todos los que son miembros o altos funcionarios del Fraude Amplio están enterados y no les importa fingir que no pasa nada, que todo está bien, que todo lo que ellos dicen, todas las mentiras son verdades, porque son personas, en mi punto de vista, muy enfermas. Pero hay algo que me molestó mucho, desde la revista digital Doxa lo denunciamos, y es que yo soy seguidor de su perfil de Facebook y siempre he visto que usted tiene una audiencia muy considerable y reacciones reales, lo sé porque son gentes que yo tengo entre mis listas de amigos de Facebook, entonces uno se da cuenta cuando le dan corazoncito, cuando le dan like, y llega usted como abogado de Jocelyn Chacón, una mujer que, si bien es cierto, podía ser inmadura en algunos casos y no se supo desenvolver de la mejor manera en todos los problemas que tuvo con la prensa, pues me parece a mí, y coincidieron ayer las mujeres en el 8M, que la prensa canalla, el troll Piero Calambres y dos diputados del Fraude Amplio, Ariel Robles Barrantes y Antonio Ortega, el que le dicen el minimí de Daniel Ortega, se fueron encima con ella de una manera bestial, violenta. No le dieron descanso ni cuando su mamá estaba agonizando, ni cuando se le murió la mamá para que ella tuviera un tiempo de duelo. No le dieron descanso en Año Nuevo, en Navidad, nada. Le dieron durísimo, parejo, a pesar de que era mujer. Ahí no aplicó lo de que persecución política contra las mujeres, le dieron durísimo. Pero usted llega y dice, voy a ser el abogado de Jocelyn para defenderla de ese ataque tan brutal. Y apenas usted hace eso, a nosotros nos llamó la atención de que aparecieron entonces los bots asiáticos dándole una reacción a usted en Facebook, y dos diputados del Fraude Amplio, estos mismos, Ariel y Antonio, eran los primeros en descubrirlo. ¿Qué lo motivó usted a defender a Jocelyn Chacón? ¿Y usted cree que hay una relación entre el Fraude Amplio y estos bots asiáticos que atacaron sus páginas y que después le dieron un montón de seguidores en Twitter también con bots? La estupidez no tiene límites. A mí me parece que lo que más caracteriza el accionar de algunos diputados es que son profundamente estúpidos. Y el estúpido cree que los demás seres humanos somos más estúpidos que ellos. Cuando yo acompañé a la señora exministra de Salud a esa comisión, francamente, Antonio, yo nunca había pasado tan mal momento. Yo tengo 44 años de ser abogado, no como Villalta, que sacó el carnet de abogado y en su vida ha llevado un juicio. Él siempre ha mamado del ubre de Cuestemoras. Este señor, el Gutiérrez, no, ¿cómo se llama? Ortega Gutiérrez, y el otro, Ariel Robles, era como ver a dos loquitos, pero absolutamente chuchingas y cantinflescos. Es más, el comandante Ortega Gutiérrez estaba tan agitado, me llamó mucho la atención que llegó con la ropa toda arrugada, no sé si es que había dormido con ella,
y llegó y se metió cuando le tocó la palabra, gastó los 5 minutos hablando un montón de estupideces y no pudo preguntar. Pero el tal del Arete, que pocos días después, creo que La Teja le hizo un reportaje sobre el Arete. O sea, vea si son extraños que le hacen un reportaje a un diputado del Frente Amplio por Cruz Arete. O sea, que no están haciendo nada que valga la pena. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué yo realmente sentí que esa comisión era un cadalso, era una sala de tortura que no tiene nombre? Porque estos caballeros son tan brutos que no saben hacer preguntas. Mire qué nivel de estupidez cuando en Costa Rica desde 1975 con el Código de Procedimientos Penales se prohibió hacer preguntas de diga sí o no. Se llaman preguntas capciosas o insinuantes y estos brutos dicen diga sí o no, o se echan un gran discurso. O sea, eso es un cadalso. Ahí llegan, uno de los que invitan es para despedazarlo, y el ejercicio del derecho de defensa no existe. Es más, yo juré no volver a acompañar a nadie a una comisión legislativa, porque simplemente es que un abogado serio vaya a endosar esas estupideces absolutamente inconstitucionales y antidemocráticas, totalitarias, como las checas de Madrid, como las purgas estalinianas, al estilo totalitario del Che Ariel y del comandante Ortega. No dejan que el abogado opine. Y claro, el Che Ariel parecía un chihuahua desdentado ladrándole a Jocelyn. Jocelyn se pone nerviosa y no está siguiendo mis instrucciones. ¿Qué hace un abogado? Majar al cliente cuando está hablando mucho para que se calle. Yo le apagué el micrófono a Jocelyn y el Che Ariel se le veía, donde se le veía ahí las quijadillas, le está faltando el respeto. Pero ellos no se ven. Yo pienso, a propósito de la inmadurez, que bueno, Jocelyn es una muchacha muy inteligente y a veces un tanto impulsiva, pero inmaduro el Che Ariel, el del aretico. El otro, el comandante Ortega, qué tipo más patán, por el amor de Dios. Ahí no sirve para nada, pero no se salvan otras diputadas y otros diputados de cómo manejan ese discurso. Comisiones cadalso, no funcionan de manera absoluta, de manera respetuosa de nuestro ordenamiento jurídico. Es más, el día que uno de esos declarantes vaya a la sala constitucional por la forma en que fue interrogado, cuidado, se llevan un susto este montón de brutos. A nosotros esa investigación que hicimos sobre los votos asiáticos creo que nos trajo repercusiones, ataques sucios y bajos de suplantaciones de identidad en Grindr, difamaciones día y noche desde perfiles falsos y otros rumores que se hacen circular maliciosamente por simpatizantes del mismo Fraude Amplio. Nosotros de la revista Doxa hemos intentado enviarles emails a estos diputados que exigen del gobierno que les responda inmediatamente, pero ellos no responden los emails que uno les envía como ciudadano. Ahí vamos a intentar otro mecanismo para poderles presentar un recurso de amparo y que no haya quite de que no quieren responder. No que nos respondan como sí o no, pero ojalá que nos respondan muchas dudas que tenemos sobre este partido, porque desde Doxa les vamos a dar la oportunidad de que ellos se defiendan de todas las cosas que nosotros hemos venido señalando, porque nosotros no queremos caer en ser prensa canalla. Bueno, no estamos colegiados, iniciamos este proyecto porque precisamente como hemos hablado en esta entrevista, hay tanta podredumbre en el colegio de periodistas, en los gremios de periodistas y en los canales de televisión, que uno se sorprende de que ellos no buscan informar objetivamente a la población y no buscan darle la oportunidad a las personas de expresarse. Buscan imponer agendas y destruir el honor, la reputación de sus enemigos, sucia y asquerosamente, sin derecho a defenderse. Entonces, la última pregunta ya para terminar. Perdón que me interrumpa, yo no le contesté la pregunta anterior y no quiero dejarla sin responder, el tema de los bots asiáticos.
Vea, son tan charlatanes este par de personajes de Cuestemoras que antes de que yo acompañara a Jocelyn se le tiraron encima a doña Pilar Cisneros con el cuento de que estaba pagando bots. Vea, yo ni en la campaña política en la que yo participé en las elecciones del 18 pagamos un solo troll. Todo lo contrario, era el abuelo de los troles, para hacer otro programa sobre él, para contarle algunas cosas, el que se divertía con eso, y por supuesto detrás de él, el tremebundo Carlos Espinac. Pero con este tema, vea qué curioso, porque aquí no solo están los señores del fraude amplio, sino que aparece el abuelo de los troles, el astuto. Yo tenía 42, 45 mil seguidores en Twitter, ahora tengo 199.900 y pico, más de 150.000 bots. Los denuncié en el Ministerio Público y no he tenido tiempo de ir a ver qué ha pasado con la denuncia porque eso es un delito. Pero qué curioso, ¿cuál era el truco del comandante Minimí Ortega y del Che Ariel? Hacerlo a uno pedazos porque uno tiene troles para decir que tiene mucho. Pero por el amor de Dios, yo no vivo de las redes sociales. A mí me vale un rábano tener 1,000 más o 1,000 menos, 10,000 más o 10,000 menos. Ellos sí, porque son unos vividores de la politiquería. Pero que son ellos, son ellos. Es más, cuando empezaron a meterme los troles, los dos, Aretico Che Ariel y el comandante Minimí Ortega, sacaron fotos. Juan Diego tiene troles, bots, todas esas carajadas. Por supuesto que eso tiene un antecedente histórico. En los años 40, según dice la historia, habían brigadas de choque del caldero comunismo y usaban blackjack, una cuestión de cuero con una pelota de metal, de plomo o de hierro. Los blackjacks que usa el fraude amplio, el partido Rémora, son digitales, son cibernéticos. Es destruir, como le destruían la cara a los que se oponían a ellos en los 40, ahora es destruir la honra, como hicieron conmigo con Suave un Toque. Ellos tienen brigadas de choque con blackjacks importados de la izquierda latinoamericana. Pero el segundo tema que usted planteó, que me parece importantísimo, fue La Nación, con el abogado Gayer, que en paz descanse, que planteó a favor de un periodista del Tico Times hace años, creo que Schmidt, un recurso para que la colegiatura obligatoria para los periodistas se cayera. Y creo que después hubo otro en la Sala Constitucional y desarmaron el Colegio de Periodistas. Por eso los directores de los grandes medios de la prensa canalla nunca se afiliaron al Colegio de Periodistas. El periodismo es una profesión que jamás podría tener ejercicio ilegal de la profesión. Por ejemplo, yo vengo con un título de la Universidad Complutense de Madrid como licenciado en Derecho y no estudié aquí, no puedo ejercer aunque tenga una hoja académica mayor que muchos de los que se gradúan aquí. Pero si yo decido ser periodista o ejercer el periodismo, no pasa nada. Es más, le voy a decir una cosa. Son tan cínicos y tan retorcidos los de la prensa canalla que siempre despotricaron contra el Colper y ahora lo tomaron. Se inscribieron un montón de la prensa canalla para poner a la Yanansi, punto final, y Plex, exdirector de La Nación, como la presidenta del Colegio de Periodistas. ¿Para qué? Para tener un tanque escéptico desde donde tirarle porquerías al gobierno. Entonces, yo más bien voy un poquito más allá con lo que usted plantea. Ustedes, los de Doxa, y muchos otros jóvenes, es que yo hablo en español, pero cuando yo oigo esos que hablan
de jovenés y de jovenos y de jovenás y de juvelás y de juvelún. Eso no, ya no está en mi disco idiomático. Pero vea, ahora ustedes están haciendo algo y no sé si usted usa ese término. Ustedes están haciendo prensa civil. Prensa civil. Y muy pronto, menos de lo que nos imaginamos, los grandes medios caerán en pedazos. No quedará nada. La prensa civil como Doxa, como los que hacemos La Escoba, Punto Social y otros medios que no tenemos financiamiento de nadie, podemos decir lo que estamos divulgando. Por eso la gente dice cosas que me emocionan y agradezco tanto. Gracias, don Juan Diego, por abrirnos los ojos. Gracias por contarnos lo que pasa allá adentro. Gracias por desenmascarar a la putrefacta prensa canalla que tanto daño le ha hecho a Costa Rica y que tantos miles y miles de millones, como en los gobiernos del PAC, en el de Laura Chinchilla, en el de Oscar Arias y ahí para atrás, le han sacado a las arcas públicas en publicidad estúpida para engañar al pueblo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo y por esa entrevista. Esperamos que sea la primera de muchos. Esto de la prensa civil, como la mencionó usted, es muy dura porque uno no tiene financiamiento, se hace por hobby principalmente, pero nosotros desde Doxa estamos haciendo un llamado a varias personas que están en sintonía con nosotros a que nos organicemos para ya sea ser parte de Doxa o hacer un proyecto más grande donde sobren personas para cubrir diferentes frentes, porque uno, como lo hace por hobby, no puede estar en todos lados. Nosotros esta semana dimos la milla extra, participamos en varios eventos, uno en nuestra comunidad, otro en la Marcha de las Mujeres y ahora estamos en esta entrevista, todos en la misma semana, pero nosotros no estamos trabajando por un salario, lo estamos haciendo para informar a las personas de cosas que con la prensa canalla no se llegan a conocer. Se llegan a conocer las mentiras del tanque séptico, como le dijo Juan Diego Castro, que está manipulando la opinión pública. Muchas gracias por ver esta entrevista. Unas palabras de cierre, despido para la audiencia, don Juan Diego. Agradecidísimo, don Antonio, agradecidísimo con la revista Doxa. Creo que estas puertas que se abren, estas puertas que se abren a la verdadera libertad de información, al verdadero ejercicio de la libertad de expresión, están sembrando las semillas de la nueva democracia, las semillas de la libertad y las semillas del progreso civil de nuestro país. Muchos éxitos y mucha fuerza. Muchas gracias a toda la audiencia, estaremos esperando futuras entrevistas y muchas gracias a usted, don Juan Diego.